Mis padres me subieron la renta para que mi hermana mimada pudiera vivir ahí gratis mientras yo pagaba todo. A mis padres les gusta decir que tiene sentido que una hija soltera viva en casa hasta que tenga su vida completamente resuelta, y por mucho tiempo fingí que eso sonaba razonable en lugar de asfixiante. Tengo 22 años. Estudio desarrollo de software en una universidad comunitaria. Trabajo medio tiempo probando código para una pequeña empresa local. Y en papel todo se ve bien. Cada mes les envío a mis padres una transferencia con mi parte de las cuentas. Preparo la cena un par de noches a la semana, mantengo mi cuarto limpio, voy a clases, voy al trabajo, regreso a casa. Si pasaras manejando frente a nuestra casa, probablemente pensarías, qué linda familia normal. Los hijos ya crecieron pero siguen unidos. Por dentro, se siente más como si yo fuera una inquilina en un edificio donde los dueños nunca dejan de vigilar y siguen recordándome que técnicamente pueden desalojarme cuando quieran. La única razón por la que acepté quedarme fue el dinero. La renta donde vivo es ridícula. Y el viaje desde la casa de mis padres al campus y al trabajo es barato y fácil. Mi sueño es empezar una pequeña empresa de tecnología algún día. Algo pequeño y nerd y mío. Y cada mes observo mi cuenta de ahorros como si fuera una plantita en el alféizar de una ventana. Me digo a mí misma que cada vez que aguanto un comentario pasivo-agresivo de mi madre o un sermón de mi padre, ese número en mi cuenta es la razón por la que realmente lo estoy haciendo. Pensé que podría mantener un bajo perfil, graduarme, seguir trabajando y luego irme en mis propios tiempos. Ese plan explotó el día que mi hermana mayor apareció en la entrada con su esposo y sus 2 hijos y 3 maletas enormes como si estuviera protagonizando algún reality show de bajo presupuesto. Llegué a casa de clases, entré a la cocina y encontré a mi madre aplaudiendo como si acabara de ganar la lotería, mientras mi hermana contaba una historia sobre alguna oportunidad de negocio increíble. Los niños corrían en círculos con los zapatos puestos. Mi padre asentía como un comentarista, y nadie se había molestado en decirme que nuestra casa, que ya era estrecha, acababa de convertirse en una casa de huéspedes. Mi hermana es solo un año mayor que yo, pero nunca hemos sentido que fuéramos del mismo planeta. Cuando éramos adolescentes, ella era la que se escapaba, faltaba a la escuela, salía con gente que mis padres odiaban, y de alguna manera siempre recibía una charla suave de «Solo estamos preocupados por ti», y luego todo volvía a la normalidad. Si yo llegaba a casa aunque fuera 10 minutos tarde, mis padres estarían sentados en el sofá con las luces encendidas, pidiendo explicaciones como si hubiera cometido un crimen. Ella reprobaba clases. Ellos culpaban a los maestros. Yo sacaba una A menos. Ellos preguntaban qué pasó con el más. Ella se embarazó justo después de la preparatoria y se casó con el novio en una boda apresurada que mis padres pagaron, aunque mi padre dijo que no estaba seguro de que fuera una buena idea. Los ayudaron a conseguir un lugar pequeño. Ayudaron con los muebles, ayudaron con los pañales, siempre con ese tono orgulloso de «miren qué generosos somos, miren cómo apoyamos a nuestros hijos». Mientras tanto, yo trabajaba por las tardes en un supermercado y trataba de no quedarme dormida en clase. Aproximadamente un año antes de toda la situación que estoy a punto de contarte, mi hermana anunció que ella y su esposo estaban empezando un negocio. Trabajo de construcción, según ella, proyectos de renovación, algún contrato grande que iba a pagar tanto dinero que podrían comprar una casa en un mejor vecindario y cuidar de todos. Mis padres se lo tragaron todo. Les dieron dinero a manos llenas, presumieron con cada pariente sobre su hija la emprendedora. Me dijeron que debería ser más como ella, menos obsesionada con las pantallas. Así que cuando ella volvió a entrar a la casa ese día, arrastrando esas maletas, ya tenía el guión listo. Al negocio le iba increíblemente bien, obviamente, y acababan de conseguir un trabajo enorme, obviamente, pero necesitaban un lugar donde quedarse por un ratito mientras se procesaba el papeleo y se liberaba algún pago. Mi hermana sonrió y dijo que serían solo unos pocos meses, y mis padres ya estaban asintiendo antes de que ella terminara su frase. Nadie hizo preguntas básicas como, si al negocio le va tan bien, ¿por qué necesitas mudarte de regreso a casa de tus padres con 2 hijos y todas tus cosas? Pregunté eso después, en privado, y te puedes imaginar qué tan bien salió. Al principio traté de ser una persona decente al respecto. Me dije a mí misma, es temporal, los niños son ruidosos, las familias se ayudan, todo eso. El problema es que la idea de ayudar de mis padres es siempre de un solo sentido. Mi hermana y su esposo no pagaban renta. No ayudaban con los servicios. Ni siquiera hacían las compras del supermercado. Simplemente se deslizaron dentro de la casa como si fueran los residentes principales y el resto de nosotros fuéramos extras en su show. Los niños se apoderaron de la sala con juguetes,
vasos pegajosos y caricaturas a todo volumen todo el tiempo. Yo tenía que entregar un proyecto importante para una de mis clases por esas fechas, algo que contaba por una gran parte de la calificación, y recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con mi laptop, mientras un niño gritaba porque el otro le quitó un juguete. Mi hermana gritaba desde el pasillo sobre cómo nadie le ayudaba nunca, y mi madre seguía tratando de hablarme sobre qué deberíamos cocinar para alguna cena familiar. Me puse audífonos, pero no puedes cancelar el ruido de la gente caminando por tu espacio de trabajo cada 2 minutos, golpeando tu silla, preguntando si puedes cuidar a los niños solo por un segundo. Perdí la fecha límite por unas cuantas horas porque tuve que rehacer algo que arruiné después de ser interrumpida 5 veces en el mismo párrafo. Mi profesor no estaba feliz. Alrededor del mismo tiempo, empecé a llegar tarde a mi trabajo de medio tiempo, porque las mañanas eran un caos. Compartir un baño con 4 personas más, tratando de no tropezar con juguetes en las escaleras, esperando a que alguien moviera su carro en la entrada para poder sacar el mío. Todo se sumó. Mi supervisor me llamó aparte y me dio todo el discurso de «Nos caes bien, pero tenemos horarios que cumplir». Fui a casa ese día queriendo llorar y también romper mi teléfono. En lugar de preguntar si yo estaba bien, mis padres convocaron una reunión familiar. Estábamos todos en la sala, los niños saltando en el sofá, mientras mi padre se aclaraba la garganta como un juez. Mi madre tenía esa mirada que pone cuando cree que está a punto de dar una lección de vida importante. Mi padre empezó a hablar sobre cómo el costo de vida había subido, cómo había más bocas que alimentar ahora, cómo las cuentas de los servicios eran más altas. Sabía exactamente hacia dónde iba antes de que lo dijera. Querían que yo pagara más. Yo ya contribuía una cantidad fija cada mes. Dolía, pero lo hacía porque sabía que vivir en cualquier otro lugar sería más caro. Cuando traté de decir eso, que mi presupuesto estaba apretado y mis horas en el trabajo eran limitadas, mi padre me interrumpió. Dijo, con esa voz calmada que usa cuando en realidad está furioso, que mi contribución ya no era suficiente y que necesitaba dar un paso al frente, como una adulta. Mi hermana estaba sentada ahí con los ojos en su teléfono, fingiendo no escuchar. Aunque cada vez que mis padres mencionaban dinero, ella inclinaba la cabeza ligeramente como un gato escuchando abrirse una lata. Pregunté, con mucho cuidado, si mi hermana y su esposo iban a empezar a contribuir también. La cara de mi madre se endureció en un segundo. Dijo, «Tu hermana está en un momento delicado. Está construyendo algo grande para esta familia. Necesita apoyo, no presión». Dije que entendía eso, pero que todos vivíamos en la misma casa, y los niños comían y usaban agua y electricidad igual que todos los demás. Mi padre suspiró dramáticamente y dijo que estaba cansado de mi actitud, que yo siempre hacía que todo se tratara de justicia y reglas, y que a veces la familia no funcionaba como una hoja de cálculo. A la mañana siguiente había una cama de niño en mi cuarto. Desearía estar exagerando. Manejé a casa del trabajo, abrí mi puerta, y ahí estaba, una cama pequeña empujada contra mi pared, cubierta con sábanas de caricaturas, con peluches alineados en la almohada. Mi hermana había decidido que uno de los niños debería dormir en mi cuarto porque es más tranquilo. Nadie me preguntó. Nadie siquiera me mandó un mensaje de texto. Mis pocos metros cuadrados de privacidad acababan de convertirse en un espacio compartido porque les hacía la vida más fácil. Cuando confronté a mi hermana, se encogió de hombros y dijo que no había otro lugar donde poner la cama, que los niños necesitaban dormir, que yo estaba siendo dramática. Mi madre intervino para decir que de todas formas, paso la mayor parte de mi tiempo en la escuela o el trabajo. Así que, ¿qué importaba? Dije que importaba porque era mi cuarto, el único lugar en la casa que se sentía como mío, y recibí el clásico. Esta es nuestra casa, nosotros decidimos. ¿Sabes esa sensación cuando estás lo suficientemente enojada como para que te tiemblen las manos, pero también sabes que si gritas serás tú la etiquetada como fuera de control? Eso. Después de eso, empezó a sentirse como si cada límite que me quedaba fuera opcional. Una tarde entré y encontré al esposo de mi hermana parado junto a mi escritorio, con el cajón abierto, revisando papeles. Dio un salto hacia atrás cuando me vio y sonrió como si lo acabaran de atrapar haciendo algo lindo. Dijo que estaba buscando una pluma. Mis plumas están encima del escritorio, en una taza visible, así que eso no tenía ningún sentido. Caminé hacia allá y vi que la carpeta donde guardo mis estados de cuenta y algunos documentos estaba ligeramente fuera de lugar, y una página que yo sabía que había estado hasta arriba ya no estaba. Después me di cuenta de que era mi estado de cuenta más reciente, el que tenía mi saldo total impreso en negritas en la parte superior. Así es como mi hermana terminó sabiendo el número exacto que estaba en mi cuenta. Él salió del cuarto rápidamente, todavía hablando, todavía sonriendo, actuando como si no fuera nada.
Esa noche compré un pequeño candado para mi cajón principal y moví mis documentos importantes a mi mochila. Dormí mal, repitiendo la forma en que él saltó cuando abrí la puerta. Un par de noches después estaba en mi cuarto tratando de estudiar para un examen. La cama del niño vacía por una vez porque ambos niños se habían desmayado en el cuarto de mis padres después de un día de completo caos de azúcar. Las paredes en nuestra casa son delgadas, así que escuchas todo quieras o no. Escuché a mi hermana en la sala, hablando bajo, y luego la voz de mi madre, y luego la de mi padre. No estaba tratando de escuchar, pero cuando oyes tu nombre, dejas de fingir que no estás escuchando. Estaban hablando de mis ahorros. Mi hermana les estaba diciendo a mis padres la cantidad exacta que yo tenía ahorrada, hasta los últimos dólares, y sentí que se me caía el estómago porque solo había una forma en que ella pudiera saber eso. Mi padre sonaba impresionado, mi madre sonaba emocionada, y mi hermana seguía diciendo cosas como, ella ni siquiera usa ese dinero, solo está ahí sentado. Imaginen lo que yo podría hacer con esa inversión. Ya lo estaban llamando inversión y diciendo cosas como, la familia debe ayudar a la familia. Me senté en mi cama, con la laptop abierta frente a mí, y sentí como si el piso se inclinara un poco. Era esta mezcla de enojo y humillación, y esta extraña sensación de ser cazada. Mis padres siempre habían controlado mi horario, mis amigos, mis horas de llegada. Nunca imaginé que irían tras mis ahorros también. Al día siguiente, mi hermana me acorraló en la cocina mientras mi café todavía se estaba preparando, y mi cerebro no estaba lo suficientemente despierto para una pelea. Empezó suavemente, agradeciéndome por ser tan responsable y diciendo que no todos a nuestra edad pensaban a futuro como yo. Sabía que eran halagos y aún así medio los absorbí porque así de hambrienta estaba de cualquier palabra positiva de mi familia. Luego se deslizó hacia la verdadera razón por la que estaba ahí. Quería que yo pusiera mis ahorros en el negocio. Según ella, tenían este gran contrato alineado. Todo lo que necesitaban era un poco de efectivo para aguantar hasta que el cliente pagara la primera cuota. Dijo que recuperaría mi dinero en unos meses, más un extra, y que tal vez incluso podríamos comprar un lugar más grande donde todos pudiéramos vivir más cómodamente. Seguía usando la palabra nosotros, como si fuéramos un equipo. Su esposo apareció a la mitad con hojas de cálculo en su tablet, que según él probaban qué tan seguro y rentable sería. Dije que no. No suave, no, déjame pensarlo. Lo dije claramente. Ese dinero era para mi futuro, para mi negocio, para salirme. Había trabajado en empleos horribles y dejado de salir con amigos y comprado la comida más barata que pude encontrar para hacer crecer ese número. Le dije que no me sentía cómoda mezclando familia y dinero de esa forma, especialmente cuando nunca había visto un contrato o factura real de este supuesto gran proyecto. Toda su cara cambió. La dulzura se cayó como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me llamó egoísta. Dijo que yo me creía mejor que todos porque estudiaba tecnología y tenía un trabajito con computadoras. Dijo que estaba dejando que mi sobrina y sobrino sufrieran en una casa llena de gente mientras yo acaparaba dinero en una cuenta bancaria para alguna fantasía ridícula. Durante los siguientes días, mis padres se unieron, como si hubieran recibido un memo. Mi madre lloró en la mesa de la cena sobre cómo nunca imaginó criar a una hija que le daría la espalda a su propia hermana. Mi padre dio discursos sobre cómo en una familia real nadie dice mío, solo nuestro. Hablaron sobre cómo habían pagado mi educación hasta ahora, y cómo sin ellos yo no estaría donde estaba. No mencionaron que yo también había estado pagando mis gastos por años. Cada vez que trataba de explicar que esto no se trataba de amor, se trataba de confianza e historia y matemáticas, actuaban como si los estuviera apuñalando por la espalda. En su versión de la historia, yo era la fría y calculadora y mi hermana era solo una soñadora tratando de darles a sus hijos una vida mejor. El punto de quiebre llegó durante la cena una noche cuando sonó el teléfono de mi hermana y mi madre lo agarró de la mesa, ya diciendo «hola» antes de siquiera revisar quién era. Su sonrisa se evaporó en 2 segundos. Caminó hacia el pasillo con el teléfono presionado contra su oreja. Y la única razón por la que sé esto es porque no cerró la puerta y mi hermana bajó el volumen de la televisión tan bajo que todos pudimos escuchar fragmentos. Eran los suegros de mi hermana. Estaban gritando. Incluso desde el otro lado de la habitación, a través de las paredes delgadas, podías escuchar el enojo. Mi madre trató de calmarlos, pero su voz empezó a subir también. Mi padre se levantó y caminó de un lado a otro junto a la ventana. Mi hermana miraba al piso como una adolescente atrapada haciendo trampa en un examen. Los niños seguían comiendo macarrones, ajenos a todo. Cuando la llamada finalmente terminó,
Mi madre regresó al cuarto pareciendo como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Mi padre se sentó pesadamente. Hubo un largo silencio, y luego dijo, con esta voz drenada que nunca le había escuchado, que el maravilloso gran contrato del que mi hermana había estado hablando por meses nunca había existido en realidad. La compañía en la que ella y su esposo habían invertido había quebrado hacía mucho tiempo. El dinero que mis padres y sus suegros les habían dado había desaparecido. Habían estado viviendo con sus suegros por meses, mintiendo sobre fechas límites y excusas mientras los dejaban secos, hasta que los suegros finalmente los echaron. Así que todo el tiempo que mi hermana había estado hablando sobre esperar un pago enorme, ella ya lo había perdido todo. Por un segundo pensé, eso es todo. Finalmente lo van a ver. Van a conectar los puntos. Se van a dar cuenta de que darle más dinero a mi hermana es como echar agua en una cubeta sin fondo. Esperé a que alguien lo dijera. En cambio, mi padre se volteó hacia mí. Dijo que por esto era que la familia tenía que mantenerse unida, que las cosas habían salido mal, sí, pero mi hermana tenía 2 hijos pequeños y ningún hogar propio, y que no podíamos simplemente sentarnos ahí y dejar que se ahogaran. Dijo que yo era la única en la familia con ahorros reales, y que a veces la vida lanzaba curvas y tenías que sacrificarte por la gente que amabas. Mi madre asintió y agregó que tal vez por esto Dios me había permitido ahorrar tanto en primer lugar, para que pudiera ayudar ahora. Se sentía como si estuviera escuchando a gente hablar otro idioma. Acababan de enterarse de que mi hermana les había mentido por meses, perdido decenas de miles de dólares, usado a ambos grupos de padres como carteras andantes, y la conclusión a la que llegaron fue que yo necesitaba entregar mis ahorros. Más tarde esa noche mi padre tocó a mi puerta y se sentó en la silla junto a mi escritorio como solía hacerlo cuando yo era niña y quería tener una charla. Me dijo que habían decidido, como cabezas del hogar, que yo necesitaría usar mis ahorros para ayudar a mi hermana a recuperarse. Trató de sonar razonable. Dijo que yo era joven, que tendría más tiempo para ahorrar de nuevo, que mis planes podían esperar unos años. Dijo que mi hermana no tenía ese lujo porque tenía hijos. No lo fraseó como una pregunta. Le dije que amaba a mi sobrina y sobrino, pero no estaba dispuesta a tirar a la basura años de trabajo en un negocio que ya había probado que no era de fiar. Le recordé que mi hermana y su esposo habían mentido sobre su situación. Habían robado tiempo y dinero de todos, y que darles más no arreglaría ese patrón. Pensé que estaba siendo calmada. A la mitad, su cara se puso inexpresiva. Me dijo que si no podía ser parte de esta familia, tal vez necesitaba encontrar otro lugar donde vivir. No gritó. Eso casi lo hizo peor. Simplemente lo dijo, como si me estuviera ofreciendo un vaso de agua. Mi madre entró en algún momento y agregó que si iba a actuar como una extraña en su casa, entonces tal vez era hora de ser una. Me dieron una semana para pensarlo. O ayudaba, o empezaba a buscar otro lugar. No dormí mucho después de eso. Pasé esa noche mirando al techo, contando todas las veces que me había tragado comentarios, todas las veces que había cubierto la irresponsabilidad de mi hermana, todas las veces que había escuchado a mis padres presumir de ella y apenas reconocerme a mí. Abrí mi aplicación del banco y miré el número que representaba cada turno doble, cada salida cancelada, cada comida barata. Me dolía el pecho. Seguía pensando, si les doy esto, nunca voy a salir. Un par de días después, tras haberme arrastrado por las clases y el trabajo a base de cafeína y enojo, una chica de uno de mis cursos me escuchó en el teléfono con una amiga, desahogándome en el estacionamiento del campus. Cuando colgué, me preguntó si estaba bien. Le di la versión diluida, solo lo suficiente para explicar que podría necesitar un lugar donde quedarme pronto. Ella parpadeó y dijo, «Espera, ¿estás buscando mudarte? Mi compañera de cuarto me acaba de decir que se va a transferir a fin de mes. Voy a necesitar a alguien para dividir la renta». Ese fue el primer momento en semanas que se sintió como oxígeno. Su lugar era pequeño, en un edificio no tan bueno a un viaje en autobús del campus, pero estaba dentro de mi presupuesto si apretaba todo. Fuimos a verlo juntas un sábado. La sala era diminuta, la cocina era vieja, y había una mancha rara en la alfombra del pasillo que el dueño culpaba al proyecto de arte de un inquilino anterior. Pero las recámaras tenían puertas que cerraban con seguro. No había nadie gritando de fondo, nada de camas de niños empujadas en espacios de otras personas, nada de padres que pensaran que mi cuenta de banco les pertenecía. Para cuando nos fuimos, mi cerebro ya había empezado a calcular. Podía pagar mi parte de la renta y las cuentas, comprar comida, y todavía guardar una pequeña cantidad cada mes si agarraba unas cuantas horas extra. No sería tanto como antes, pero sería mío, y mi salud mental valía más que los intereses. No les dije nada a mis padres.
En cambio, empecé a mudarme por partes. Después del trabajo, ponía un par de cajas en la cajuela de mi carro, manejaba al nuevo lugar y las descargaba. Me llevé mi ropa primero, luego mis libros, luego mis cosas personales del baño. Dejé los muebles que mis padres habían comprado porque no quería darles ninguna razón para decir que había robado algo. Compré un colchón barato en línea e hice que lo entregaran directo al nuevo departamento. El día que firmé el contrato, mis manos temblaban tanto que casi se me cae la pluma. El dueño hizo plática mientras llenaba los formularios, preguntando sobre la escuela y el trabajo, completamente ajeno a que firmar mi nombre se sentía como el acto de rebelión más ruidoso que había hecho en mi vida. Cuando le devolví todo, dijo, «Bienvenida a casa», de esta forma casual, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no empezar a llorar frente a él. Al dueño no le importaba mi historia de fondo, solo le importaba que tuviera trabajo y suficiente dinero para el depósito y el primer mes. Fue extrañamente reconfortante. El último día, cuando la mayoría de mis cosas ya no estaban, entré a mi viejo cuarto y miré alrededor. La cama del niño todavía estaba ahí. Mi escritorio estaba casi vacío, solo una lámpara y un cuaderno que ya no quería. Eché un último vistazo a los pósters en la pared, las marcas en el tocador de cuando había tirado esmalte de uñas por accidente de adolescente. Me sentí triste por un segundo, no por el cuarto en sí, sino por la versión de mí que había intentado tanto ser la buena hija ahí. Luego dejé mi llave en el tocador y salí. Pasó poco más de una semana antes de que mi madre se diera cuenta de que algo andaba mal. Supongo que estaba tan ocupada lidiando con mi hermana y los niños que mi ausencia se mezcló con el fondo. Me mandó mensajes un par de veces sobre compras y horarios como si nada hubiera cambiado, y yo respondí con mensajes cortos y neutrales porque era una cobarde que no estaba lista para la pelea todavía. Finalmente llamó una tarde mientras yo estaba en el nuevo departamento, sentada en el piso comiendo pizza congelada barata con mi nueva compañera. El número parpadeó en mi pantalla, y mi estómago dio ese giro familiar. Me metí a mi recámara diminuta para contestar. No dijo hola. Empezó con, «¿No has estado en casa en días?». Dije, tan calmada como pude, que ya no vivía ahí. Hubo un silencio tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Luego ella se rió, este sonidito de incredulidad, y preguntó de qué estaba hablando. Le dije que me había mudado, que había firmado un contrato con alguien de la escuela, que ya me había llevado mis cosas. Lo dije simple, como si estuviera recitando un dato de un examen. Ella perdió el control. Empezó a gritar sobre lo malagradecida que era, cómo me habían dado todo, cómo me había escabullido como una ladrona. Dijo que habían contado con mi dinero para pasar este momento difícil, que los había abandonado en su hora de necesidad. Nunca mencionó haberme dado a elegir entre entregar mis ahorros o irme. En su versión, simplemente me habían invitado amorosamente a ayudar, y yo había huido. Le recordé, tal vez más fuerte de lo que debería, que yo siempre había pagado mi parte, que mi hermana había estado viviendo ahí sin pagar renta, que mis ahorros no eran algún fondo comunitario para arreglar cada desastre que mi hermana creaba. Ella empezó a llorar, diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Mi padre se puso al teléfono en algún momento y me dijo que los había avergonzado frente a los parientes, que todos sabían ahora que su hija menor le había dado la espalda a la familia por dinero. Sentí que se me cerraba la garganta. Mis manos estaban temblando de nuevo. En algún punto mi madre dijo algo como, «Te vas a arrepentir de esto cuando ya no estemos». Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Dije que los amaba, pero que había terminado de ser el fondo de emergencia y el saco de boxeo emocional para todos en esa casa. Luego colgué. Bloqueé su número. Mi compañera había estado ahí cuando colgué. No dijo nada al principio. Solo me pasó un vaso de agua y se sentó en el piso junto a mí como si estuviéramos en alguna pijamada rara. Más tarde esa noche me preguntó si estaba bien. Realmente bien, y le di la versión resumida de todo el desastre. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé dijo, «Tu familia te entrenó para sentirte culpable solo por existir con columna vertebral». Me hizo reír y llorar al mismo tiempo, lo cual honestamente resumió toda esa semana. Por los siguientes días, mi teléfono se convirtió en una pequeña zona de guerra. Llamadas de números desconocidos, mensajes de parientes que apenas conocía, incluso un mensaje de voz de la línea del trabajo de mi padre. Todos tenían una versión del mismo discurso. La familia es todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Tu hermana está luchando. Tus pobres sobrinos. Nadie preguntó si yo estaba bien. Nadie preguntó cómo había sido vivir en ese caos. Uno de mis tíos apareció en mi trabajo durante mi hora de comida, como si esto fuera algún tipo de intervención. Se sentó frente a mí en la sala de descanso y dijo que estaba ahí como un mediador neutral, que seguramente podíamos arreglar algo.
Tal vez podría al menos darles parte de mis ahorros. Le dije que no quería discutir mis finanzas con él. Se vio ofendido. Dijo que solo estaba tratando de ayudar y que yo estaba dejando que el orgullo arruinara mis relaciones. Regresé a mi escritorio ese día sintiéndome como la villana en una historia en la que ni siquiera recuerdo haber aceptado estar. Las noches eran lo peor. Me acostaba en mi cama nueva, escuchando los sonidos desconocidos del edificio, preguntándome si había exagerado. Repetía cada conversación con mis padres, cada vez que mi hermana había torcido una situación, cada vez que se esperaba que yo limpiara un desastre que no hice. Lloré, mucho, de lo cual no estoy orgullosa, pero tampoco voy a fingir que me alejé de mi familia sin sangrar. Unas 3 semanas después del gran bombardeo a mi teléfono, hubo un toque en la puerta de mi departamento cerca de la medianoche. Mi compañera estaba fuera visitando a sus padres por el fin de semana, así que era solo yo. Me congelé por un segundo, porque aparentemente ahora vivo en un mundo donde los toquidos tarde en la noche me ponen nerviosa. Revisé por la mirilla y sentí que mi estómago se hundía. Eran mis padres. Estaban parados en el pasillo, ambos empapados por la lluvia, mi madre aferrando su bolsa como si pudiera flotar lejos, mi padre con el cabello pegado a la frente. Se veían más pequeños de lo que recordaba, lo que me hizo sentir esta pequeña punzada de culpa incluso antes de que alguien abriera la boca. Abrí un poco la puerta y pregunté qué estaban haciendo ahí. Mi madre dijo que necesitaban un lugar donde quedarse por un ratito. Mi padre dijo que era solo temporal, que estaban en una situación complicada, y pensaron que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. La redacción me hizo querer reír y gritar al mismo tiempo. Señalé que vivía en un departamento diminuto de 2 recámaras con otra persona, que literalmente no había donde durmieran excepto tal vez en el piso. Mi madre dijo que podían tomar la cama de mi compañera hasta que ella regrese, como si fuera algún tipo de hotel. Hice la pregunta que había estado colgando sobre toda la escena. ¿Por qué no estaban en su propia casa? Hubo una pausa larga, y luego mi padre suspiró, y me dijo que después de nuestra pelea, las cosas se habían puesto tensas en casa. Mi madre había descubierto que faltaba algo de efectivo que mantenía escondido para emergencias. Confrontó al esposo de mi hermana al respecto, y él admitió que lo había tomado para cubrir algunos gastos del negocio. Mi madre se puso nuclear. Mi hermana tomó el lado de su esposo. Hubo una pelea enorme, insultos, amenazas. Según mis padres, mi hermana gritó que no tenían derecho a juzgarla después de todo lo que la habían hecho pasar, lo cual es una locura considerando que básicamente habían patrocinado toda su vida adulta. De todos modos, en algún punto mi hermana les dijo que si no les gustaba cómo estaban las cosas, podían irse. Mis padres pensaron que se calmaría, que era solo un berrinche. Empacaron un par de maletas y se fueron a quedar con una prima en otro pueblo por unos días, esperando que para cuando regresaran todos estuvieran listos para hablar. Cuando regresaron, habían cambiado las cerraduras. Mi padre dijo que se pararon en la entrada bajo la lluvia, tocando y tocando el timbre, mientras las luces estaban encendidas adentro. Eventualmente el esposo de mi hermana apareció en una ventana de arriba y les dijo que la casa les pertenecía a ellos ahora, porque eran los que realmente vivían ahí, pagaban los servicios, cuidaban a los niños. Dijo que mis padres habían dejado claro que mi hermana estaba por su cuenta. Así que bien, estaba por su cuenta. Mi hermana gritó desde algún lugar adentro que podían llamar a quien quisieran, pero ella había terminado de ser tratada como una carga. Mis padres pensaron en llamar a la policía, pero estaban humillados y cansados y, en palabras de mi padre, no querían que los vecinos vieran una escena. Así que en lugar de defenderse en su propia puerta principal, se alejaron y eventualmente terminaron en la mía. Querían que los dejara entrar sin preguntas. Querían rodar sus maletas sobre mi límite como habían rodado a los hijos de mi hermana dentro de mi vieja recámara. Por un segundo, lo imaginé. La forma en que mi nueva vida tranquila desaparecería bajo el peso de todo su drama. Los discursos de culpa a medianoche. Los comentarios sutiles sobre qué tan mejor sería su situación si yo hubiera ayudado cuando preguntaron primero. La forma en que terminaría pagando por comida extra y servicios mientras ellos se recuperaban. Les dije que no. No inmediatamente, no fríamente. Abrí más la puerta para que no estuvieran parados en el pasillo. Les ofrecí toallas, les hice té en la cocina diminuta. Nos sentamos en la mesita que mi compañera había encontrado de segunda mano, y mis padres me contaron más detalles sobre cómo mi hermana los había tratado. Una parte de mí se sintió genuinamente mal por ellos. Otra parte de mí seguía pensando, escogieron a su favorita, y aquí es a donde los llevó. Mi padre dijo que no tenían a dónde más ir, que su prima solo podía hospedarlos por un par de noches,
y que sus ahorros estaban atados porque mi hermana los había convencido de poner algo de eso en ese negocio condenado. Mi madre seguía mirando alrededor del departamento como si estuviera catalogando todo, tal vez comparándolo con la vida que imaginó que yo debería tener, tal vez preguntándose cómo este pequeño espacio se había vuelto prohibido para ella. Tomé una respiración profunda y les dije que no podía dejar que se mudaran. Mi madre me miró como si la hubiera abofeteado. Mi padre preguntó si realmente iba a dejarlos afuera en el frío después de todo. Dije que no estaban afuera en el frío, tenían dinero, podían conseguir un cuarto de motel por un tiempo, podían usar cualquier ingreso que les quedara para encontrar un lugar pequeño para rentar. Mi madre dijo que sus cuentas estaban bajas y que no tenían acceso a ciertos fondos por la forma en que las cosas se habían configurado alrededor de la casa. Dije, y admitiré que esto fue mezquino, que tal vez deberían pedirle ayuda a mi hermana, ya que ella era la que siempre habían creído que los cuidaría. Mi padre se estremeció. Mi madre empezó a llorar de nuevo. Dijo que yo estaba siendo cruel. Dije que estaba siendo honesta. Les recordé que cuando me presionaron para entregar mis ahorros, no se había sentido como amor, se había sentido como derecho, y que yo no estaba dispuesta a recrear esa dinámica aquí. Les dije que esperaba que recuperaran su casa, pero yo no era su plan de respaldo. Se fueron esa noche. Los vi caminar por el pasillo, arrastrando sus maletas, y me sentí como la peor persona viva, y también como si finalmente hubiera hecho algo correcto por mí misma. Ambos sentimientos se sentaron en mi pecho lado a lado, negándose a moverse. Después de eso, las cosas se quedaron en silencio por un tiempo. Escuché actualizaciones a través de una prima que todavía hablaba con todos, y parecía haberse convertido en la estación de noticias no oficial de la familia. Mis padres habían contratado a un abogado y empezado el proceso para recuperar su propia casa. Resulta que no puedes simplemente cambiar las cerraduras y reclamar una propiedad porque tienes ganas. Tomó meses, sin embargo. Hubo audiencias, papeleo, mucho ir y venir. Yo me mantuve fuera de eso. Cada vez que mi prima trataba de meterme, le decía que no quería ser puesta en medio de nuevo. Eventualmente, un juez otorgó algún tipo de orden que permitió a mis padres regresar a la casa. Para cuando entraron, apenas se parecía al lugar donde yo había crecido. Mi prima me la describió por teléfono, con voz plana de incredulidad. Paredes pintadas de colores brillantes al azar con rayas donde los niños aparentemente habían ayudado. Un baño arriba con una tubería rota que se había filtrado lo suficiente para manchar y agrietar el techo en la sala. Ventanas rotas. Bolsas de basura a medio llenar. Electrónicos caros desaparecidos. Joyas desaparecidas. Marcos de fotos destrozados. Encima de eso, algún vecino había llamado a servicios infantiles después de ver a mi sobrina y sobrino corriendo afuera medio vestidos y escuchar gritos constantes. Uno de los niños había llegado a la escuela con un brazo roto que no coincidía con la historia que mi hermana y su esposo contaron. Así que tras el desastre de la propiedad, había una investigación sobre si mi sobrina y sobrino estaban seguros. Eventualmente, los niños fueron colocados con mis padres temporalmente mientras la situación se arreglaba. Mi prima dijo que mi madre se movía por la casa en un aturdimiento, tanto feliz de tener a sus nietos como devastada por la condición de su hogar. Mi padre entró en modo reparación, consiguiendo cotizaciones para arreglos que realmente no podía costear, y discutiendo con el seguro sobre qué estaba cubierto. Un día, mi teléfono sonó con un número que no reconocí, pero el código de área sugería algún tipo de oficina local. Contra mi mejor juicio, contesté. Era alguien de servicios infantiles. Dijeron mi nombre. Explicaron que estaban tratando de identificar miembros de la familia que pudieran recibir a mi sobrina y sobrino. Preguntaron sobre mi situación de vivienda. Les dije la verdad. Vivía en un departamento pequeño con una compañera. Trabajaba y estudiaba. Apenas podía mantener mi propia vida a flote. Y por mucho que me importaran esos niños, no estaba en posición de ser la cuidadora principal de nadie. La mujer en el teléfono fue amable. Dijo que entendía. Dijo que solo estaban revisando todas las opciones. Cuando colgamos, me senté en el piso de mi cuarto y lloré hasta que me dolieron los ojos, porque incluso después de todo, todavía sentía que le había fallado a alguien. Mis padres no supieron de esa llamada. Lo que sí sabían era que criar a 2 niños de nuevo a su edad era agotador y caro. Tenían que pagar por reparaciones, por honorarios legales, por comida y ropa y útiles escolares, todo mientras lidiaban con la caída emocional de darse cuenta de que su hija adorada había destrozado su casa y puesto a sus nietos en peligro. Pensarías que eso los haría mirarse en el espejo. En cambio, encontraron una forma de culparme a mí.
Empezaron a decirles a los parientes que si yo hubiera ayudado cuando preguntaron primero, nada de esto se habría salido de control como lo hizo. Según la versión que me llegó, mi negativa había forzado a mi hermana a tomar decisiones desesperadas, lo cual es una locura considerando que ella ya había perdido el dinero de todos antes de que esa conversación siquiera sucediera. En su historia, yo era la hija egoísta que los abandonó, se negó a abrir su puerta cuando estaban sin hogar, y los dejó criando a 2 niños traumatizados solos. La cosa es que no todos se lo tragaron. La gente había visto el comportamiento de mi hermana por años. Los vecinos habían visto a la policía venir por quejas de ruido. Los maestros habían reportado a los niños llegando a la escuela sin bañarse. La familia extendida había escuchado suficientes historias inconsistentes sobre el negocio para sospechar que las cosas no cuadraban. Así que cuando mis padres soltaban pequeños comentarios sobre cómo yo le di la espalda a la sangre, mucha gente solo asentía educadamente, y luego me llamaban más tarde para decir que no me culpaban. En cuanto a mi hermana y su esposo, lo último que escuché fue que estaban viviendo en su carro, quedándose en diferentes estacionamientos, ocasionalmente cayendo en sofás de amigos hasta que esos amigos perdían la paciencia. Cada vez que trataban de aplicar para un departamento, los dueños pedían referencias y se enteraban del daño a la propiedad y la investigación con los niños, y la respuesta siempre era no. Sé todo esto porque mi prima cuenta de más y porque mi hermana todavía publica mensajes vagos y llenos de rabia en una app de redes sociales sobre traición y familia falsa. A veces acoso esas publicaciones como una idiota, scrolleando por los comentarios, viendo a sus amigos decirle que es fuerte e incomprendida, que un día todos verán la verdad. Empiezo a escribir algo, luego lo borro, porque no tiene sentido. Ella está viviendo en una historia donde es la víctima, y ningún párrafo mío va a cambiar eso. Mientras tanto, mi vida no es un final feliz mágico. Todavía trabajo demasiado. Todavía me asusto por el dinero. Mi compañera y yo peleamos a veces por los platos o el ruido o quién olvidó sacar la basura. Hay días en que extraño tener una casa con patio trasero y alguien más cocinando la cena. Hay noches en que me quedo despierta y me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si había alguna versión de los eventos donde conservaba mis ahorros y a mi familia. Pero también hay mañanas en que despierto, hago café en mi cocinita, abro mi laptop, y me doy cuenta de que nadie va a irrumpir en mi cuarto pidiéndome que cuide a sus hijos, solo por un minuto. Nadie va a escarbar en mis cajones. Nadie va a mirar mi cuenta de banco y verla como suya. Hace unos meses, mi supervisor en el trabajo de pruebas me recomendó para una mejor posición en otro equipo. Paga un poco más y me da más horas. La agarré con ambas manos. Empecé a tomar pequeños proyectos freelance también. Nada enorme, solo arreglar código o construir sitios web simples para gente que los necesitaba. Lentamente, mis ahorros empezaron a crecer de nuevo. Esta vez en una cuenta que mis padres ni siquiera saben que existe. Todavía veo a mis padres a veces. En días festivos mayormente, cuando mi prima insiste en organizar algo neutral. Somos educados. Nos preguntamos sobre el trabajo y la salud y los niños. Mi sobrina y sobrino han aprendido a correr a mis brazos gritando mi nombre de nuevo, lo cual me rompe el corazón de esta forma complicada porque los amo, y también recuerdo la camita empujada dentro de mi cuarto sin que nadie preguntara. Mi madre todavía lanza pequeños comentarios sobre lo difícil que es manejar todo sola, sobre qué lindo sería si alguien con un buen trabajo en tecnología pudiera ayudar más. Mi padre todavía suspira pesadamente cuando sale el tema del dinero. Todavía me mira como si yo fuera un banco al que no puede acceder más. Contesto con palabras vagas y cambio el tema. Ayudo en formas pequeñas a veces, comprando regalos para los niños o llevando comida extra, pero lo hago porque yo elijo, no porque alguien me haya hecho sentir culpable para abrir mi cartera. La gente a veces escucha la versión corta de esta historia y dice que soy fuerte por cortar contacto y luego ajustarlo a contacto bajo, por poner límites, por elegirme a mí misma. No me siento fuerte. Me siento como una persona normal que finalmente se cansó de ser tratada como la salida de emergencia en un edificio que a todos los demás se les permitía quemar. Si hay alguna lección aquí, y no pretendo ser lo suficientemente sabia para dar una, es que a veces la única forma de dejar de ser el plan de respaldo es dejar que la gente se caiga de la red de seguridad que construyeron sin ti. Duele, se ve feo desde afuera, y la gente absolutamente te pintará como la villana en su versión de los eventos. Pero en algún punto tienes que decidir si toda tu vida se va a gastar limpiando los mismos desastres para la misma gente. Me llamo Tessa. Tengo 22 años. Vivo en un departamento pequeño, en una parte no tan lujosa de una ciudad mediana en los Estados Unidos. Pago mi propia renta.
Estudio. Trabajo en tecnología. Tengo una pequeña cuenta de ahorros que protejo como un dragón. Mi familia piensa que los traicioné. Tal vez siempre piensen eso. Tal vez un día vean las cosas diferente. De cualquier modo, finalmente me elegí a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando miro mis planes de vida, realmente puedo imaginarlos perteneciéndome a mí. Eso no significa que todo de repente tenga sentido ahora. Desearía poder decirte que una vez que me mudé y puse límites, toda la vieja culpa simplemente empacó sus maletas y se fue de mi cerebro. No lo hizo. Algunos días todavía se siente como si estuviera caminando con una mochila invisible llena de historia familiar que nadie más puede ver. Estaré haciendo algo totalmente normal, como depurar una pieza de código o doblando ropa, y mi mente lanzará un recuerdo de mi madre llorando en la mesa de la cocina o mi padre diciendo, «Te vas a arrepentir de esto un día», como un anuncio emergente que nunca acepté. Mi compañera de cuarto es el tipo de persona que creció con padres que realmente se disculpaban cuando estaban equivocados, lo cual yo no sabía que era una cosa real fuera de las familias de televisión. Una noche estábamos sentadas en el sofá después de un día largo, compartiendo fideos de comida para llevar directo del envase, y me preguntó cómo eran mis padres cuando yo era niña. Pensé en restarle importancia, pero ella había estado ahí para la réplica de la mudanza y el toque de medianoche en la puerta, así que se sentía injusto fingir que todo empezó el año pasado. Le conté sobre las cosas pequeñas primero, cómo mi hermana podía saltarse tareas, y mi madre se reía y decía que estaba cansada. Mientras que si yo olvidaba sacar la basura, mi padre me daba todo un sermón sobre responsabilidad y cómo el mundo no sería fácil conmigo. Cómo mi hermana podía dejar pasatiempos después de 2 semanas, y mis padres decían que tenía un alma creativa, mientras que si yo quería cambiar algo, me acusaban de no estar comprometida. Cómo, cuando éramos adolescentes, atraparon a mi hermana escapándose y culparon a sus amigos, pero cuando yo pedí una hora de llegada más tarde para un evento escolar, actuaron como si estuviera tirando mi futuro a la basura. Mi compañera escuchó, masticando despacio, con las cejas fruncidas en esta expresión desconcertada como si estuviera tratando de resolver un problema de lógica que no cuadraba del todo. Cuando terminé, dijo, «Así que te entrenaron para actuar a cambio de amor, y la entrenaron a ella para esperarlo gratis». Me reí porque sonaba dramático, pero cuanto más me quedaba con eso, más se sentía exactamente correcto. Con razón, mis padres miraban mis ahorros y veían un recurso comunitario. Con razón, mi hermana miraba mis límites y veía traición. Un par de meses después de que me mudé, mi prima me convenció de ir a un evento familiar en su departamento. Nada importante, solo una reunión al final de la tarde con comida y niños corriendo por ahí. Prometió que mi hermana no estaría ahí y que mis padres se habían calmado. No creí esa última parte, pero extrañaba a mi prima y extrañaba a mi sobrina y sobrino. Así que fui. Entrar a un cuarto lleno de parientes cuando sabes que eres la villana actual en el chat grupal de la familia es un tipo especial de incomodidad. La gente se pone extrañamente formal. Te preguntan cómo estás con esa voz que suena como si tuvieran miedo de pisar una mina terrestre. Un par de primos me abrazaron como si nada hubiera pasado. Una tía hizo eso donde me besó la mejilla y luego susurró, «Deberías llamar a tu madre», en el mismo aliento. Mis padres llegaron tarde, lo cual me molestó porque ser puntual es como mi único punto neurótico de orgullo. Mi padre me estrechó la mano como si fuera una vecina que veía 2 veces al año. Mi madre me abrazó, pero su cuerpo estaba rígido, como si fuera una compañera de trabajo que realmente no le caía bien. Cuando se separó, hizo esa cosa de escanear con los ojos, asimilando mi ropa, mi cabello, mi cara, como buscando señales visibles de cómo estaba viviendo sin ellos. La primera media hora fue tolerable. Hablamos de temas seguros: trabajo, escuela, el clima, los precios ridículos de la renta. Mi sobrina se subió a mi regazo como si no hubiera pasado el tiempo, y empezó a contarme una historia muy detallada sobre un dibujo que había hecho que involucraba un unicornio, un dinosaurio y una rebanada de pizza. Mi sobrino preguntó si todavía tenía mi vieja consola de juegos, y si podía ir a jugar alguna vez, y tuve que tragar el nudo en mi garganta antes de decir que no, porque invitarlos a mi espacio se sentía como abrir una puerta por la que mis padres eventualmente intentarían caminar. Eventualmente, por supuesto, la conversación derivó hacia el dinero. Siempre lo hace con mis padres. Mi padre mencionó qué tan caras habían sido las reparaciones de la casa, cómo el seguro había discutido cada reclamo, cómo criar a 2 niños de nuevo a su edad no era fácil. Mi madre habló sobre útiles escolares y zapatos, y qué tan rápido los niños dejan la ropa. Nada de eso era impactante. Los niños son caros. Las casas son caras. La vida es cara. Asentí y dije algo neutral como, «Eso suena muy difícil».
Luego mi madre suspiró y dijo, a veces me pregunto qué tan diferentes serían las cosas si te hubieras quedado en casa y todos hubiéramos trabajado juntos. Lo dijo como si estuviera hablando de un autobús perdido o un pastel quemado, no del hecho de que había intentado exigir todos mis ahorros y luego actuar sorprendida cuando me fui. Mi padre agregó, podríamos haber resuelto algo como familia, de esa forma directa que tiene, como si la palabra familia fuera un cuchillo que puede torcer. Sentí cada par de ojos en esa mesa cambiar entre ellos y yo, esperando. Hay esta versión de mí, la que solía ser, que se habría tragado el enojo, cambiado el tema, hecho una broma. Esa versión de mí habría ido a casa más tarde y repetido la conversación 100 veces, inventando mejores respuestas en la regadera o mientras me lavaba los dientes. Podía sentir su fantasma tirando de mi manga, susurrando que no valía la pena la pelea, que mantener la paz era más seguro. No la escuché. Bajé mi tenedor, tomé aire y dije, no me fui porque los odie. Me fui porque dejaron claro que mi dinero les importaba más que mi paz. La mesa se quedó en silencio de esa forma espesa donde incluso los niños medio sienten que algo está pasando. Mi madre abrió la boca, probablemente para llorar o acusar, pero seguí porque sabía que si paraba nunca empezaría de nuevo. Les dije, calmada y claramente, que pedirme entregar todos mis ahorros después de que mi hermana ya había mentido sobre el negocio y perdido el dinero de todos no era razonable. Dije que darme un ultimátum y actuar en shock cuando me elegí a mí misma no era justo. Dije que aparecer en mi puerta a medianoche y esperar que arreglara todo sin siquiera reconocer el daño que ya se había hecho no era amoroso, era manipulador. La mandíbula de mi padre se apretó. Mi madre empezó a llorar, por supuesto, pero sonaba diferente esta vez. Menos teatral, más crudo. Un par de parientes se veían como si quisieran hundirse en el piso. Mi prima me estaba mirando con ojos grandes, como si estuviera viendo una presentación en vivo de un discurso que no sabía que yo tenía dentro. Mi madre dijo, estábamos desesperados. Y yo dije, lo sé, pero la desesperación no convierte mis ahorros en su propiedad. Mi padre dijo, hicimos todo por ti. Y yo dije, hicieron mucho por mí, y estoy agradecida, pero eso no significa que les deba mi futuro cada vez que las cosas salen mal. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. No resolvimos nada esa noche. No tuvieron de repente un avance y me abrazaron y se disculparon. Mis padres no son personajes de película. Pero algo cambió en mí. Decir esas palabras en voz alta, frente a otras personas, hizo que la historia en mi cabeza se sintiera un poco menos unilateral. Por una vez, no estaba solo repitiendo su versión. Estaba poniendo la mía en la habitación. Más tarde, cuando me iba, mi padre me acompañó a la puerta. No dijo mucho, solo, maneja con cuidado, y un tranquilo. Siempre has sido terca. Casi me río. Quería decir, tú me enseñaste eso, pero lo dejé estar. Mi madre me abrazó de nuevo, más suave esta vez. Todavía no se disculpó, pero no lanzó ninguna granada de culpa de despedida tampoco. Para mi familia, eso cuenta como progreso. Alrededor del mismo tiempo, empecé a ver a una terapeuta a través de un programa de bajo costo que mi escuela recomendó. Siempre me había dicho a mí misma que la terapia era para gente con problemas reales, como si crecer en una casa donde el amor se medía en utilidad y sacrificio financiero no calificara. La primera sesión, pasé la mayor parte del tiempo dándole la versión de puntos clave de todo: el favoritismo, la estafa del negocio, los ultimátums de los ahorros, el toque de medianoche. Ella solo asintió y ocasionalmente preguntó, ¿y cómo te hizo sentir eso? De una forma que no sonaba como un meme, lo cual fue honestamente impresionante. Al final dijo, suena a que fuiste parentificada muy temprano y luego culpada cuando dejaste de jugar ese rol. Había escuchado la palabra parentificada antes, pero nadie me la había dado y pegado gentilmente en mi frente como una etiqueta que de repente hacía que todas las piezas del rompecabezas se alinearan. Con razón me sentía culpable diciendo no. Me habían criado para creer que ser valiosa significaba resolver las crisis de todos los demás, incluso si eran totalmente autoinfligidas. Trabajamos en cosas pequeñas al principio. Contestar los mensajes de mis padres más lento, en lugar de instantáneamente. Practicar decir, no puedo ayudar con eso, sin agregar todo un párrafo de justificación. No leer las publicaciones vagas de mi hermana en esa app de redes sociales como si fueran ataques personales tallados en tablas de piedra. Celebrar pequeñas victorias, como el día que mi madre llamó para quejarse de una cuenta y no abrí mi aplicación del banco por puro reflejo. En medio de todo este trabajo emocional desordenado, la vida siguió en el fondo, como hace.
En mi trabajo, la nueva posición de pruebas vino con más responsabilidad y más visibilidad. Empecé a sentarme en juntas donde la gente realmente escuchaba cuando señalaba un problema. Aprendí cómo decir, aquí está el problema, y aquí está lo que creo que deberíamos hacer, sin seguirlo inmediatamente con, pero podría estar equivocada. Mi supervisor, el mismo que una vez me había dado la charla sobre llegar tarde por mi hogar caótico, me llamó aparte una tarde y dijo, lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Realmente has dado un paso al frente últimamente. Casi lloré en el baño de la oficina después de eso, lo cual habría sido vergonzoso, pero también muy propio de mí, así que lo que sea. También finalmente metí un dedo del pie en la cosa con la que había estado soñando desde antes de que todo explotara. Mis propios pequeños proyectos de tecnología. Nada enorme. No estoy aquí construyendo la siguiente app que cambie el mundo. Pero hice un sitio web simple para una tutora local, que necesitaba una página para que los padres la contactaran. Luego construí un sistema de horarios para alguien que paseaba perros en el vecindario. Cobré cantidades pequeñas al principio, en parte porque no sabía qué estaba haciendo con los precios, y en parte porque una vocecita en mi cabeza seguía diciendo, ¿quién te crees que eres pidiéndole a la gente que te pague por esto? Esa voz es más silenciosa ahora. No se ha ido, pero es más silenciosa. Un sábado, estaba en una ferretería con mi compañera porque el cortinero en nuestra sala finalmente se había rendido y caído al piso después de un intento de más de colgar tela más pesada en él. Estábamos en el pasillo con las herramientas cuando vi una forma familiar por el rabillo del ojo. Giré mi cabeza, y ahí estaba ella, mi hermana. Se veía diferente y exactamente igual, cansada de una forma que iba más allá de solo necesitar dormir, su cabello recogido en un chongo desordenado, ropa que no le quedaba del todo bien, círculos oscuros bajo sus ojos. Estaba parada junto a uno de esos contenedores de descuento, mirando paquetes de baterías como si estuviera haciendo matemáticas complicadas en su cabeza sobre lo que podía costear. Por un segundo, mi cuerpo se movió antes que mi cerebro. Di medio paso en su dirección. Luego me detuve. No me había visto todavía. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que se sentía como si mis costillas estuvieran tratando de escapar. Una inundación de recuerdos me golpeó todos a la vez. Ella riendo en la cocina mientras mis padres la elogiaban. Ella encogiéndose de hombros ante la responsabilidad. Su voz en la sala hablando de mis ahorros como si fueran una oportunidad de negocio. Su silueta detrás de la puerta mientras mis padres golpeaban en ella bajo la lluvia. Mi compañera siguió mi mirada y se inclinó. ¿Es ella? Susurró. Asentí. ¿Quieres ir a decir algo? Preguntó. Me quedé ahí parada, mirando la parte de atrás de la cabeza de mi hermana, y me di cuenta de que no. No había discurso que arreglara todo. Ninguna frase que pudiera lanzarle en medio de una ferretería que la hiciera despertar y de repente tomar responsabilidad por sus decisiones. Cualquier cosa que dijera o empezaría una pelea frente a extraños, o me arrastraría de regreso a una dinámica de la que me había arrastrado y arañado para salir. Así que sacudí la cabeza. No, dije. Hoy no. Nos alejamos. Me dolía el pecho, pero también había este pequeño y sorprendente sentimiento de alivio. No venganza, no satisfacción de verla luchando. Solo la certeza tranquila de que su vida ya no era mi problema para administrar. Unas semanas después, mi prima me mandó una foto de alguna reunión familiar que me había asaltado. Era la sala de mis padres, recién pintada, el techo reparado, cortinas nuevas colgando donde el daño del agua había manchado todo antes. Mi sobrina y sobrino estaban en el piso, coloreando. Mi madre se veía más vieja, mi padre se veía cansado, pero había una suavidad en la forma en que se sentaban cerca de los niños. Debajo de la foto, mi prima solo había escrito: «La casa parece una casa de nuevo». Miré esa foto por un largo tiempo. Había un universo donde yo me había quedado, me había doblado en una forma que hacía a todos los demás más cómodos. Había vaciado mis ahorros, había puesto mis sueños en pausa para parchar esa casa y esa familia. Tal vez en ese universo mis padres hablarían más gentilmente sobre mí en los eventos familiares. Tal vez en ese universo a mi hermana le caería un poco menos mal porque yo había sido más fácil de usar. Pero no vivo en ese universo. Vivo en este, donde la casa parece una casa de nuevo porque mis padres finalmente lidiaron con el desastre que hizo su hija dorada, y yo finalmente me salí del rol de equipo de reparación no pagado. A veces todavía me siento sola en esta decisión. Cuando veo a amigos publicando sobre cenas semanales con sus padres, o escucho a compañeros de trabajo hablar sobre cómo van a casa para cada día festivo y genuinamente lo disfrutan, hay un pequeño dolor. Tengo que recordarme a mí misma que no estoy rota por no tener eso.
No soy defectuosa porque mi versión de familia es complicada y ruidosa y llena de bordes afilados. A mi terapeuta le gusta decir que no puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. Rodé los ojos la primera vez que lo dijo, porque sonaba como algo que verías en un póster motivacional con una puesta de sol en el fondo. Pero cuanto más vivo fuera de la casa de mis padres, más lo entiendo. Mi cuarto allá atrás había sido un altar a la supervivencia, no al crecimiento. Este departamento diminuto, con sus puertas de gabinete chuecas y refrigerador abollado, ha visto más de quien soy realmente que esa casa jamás lo hizo. Así que sí, me llamo Tessa. Todavía tengo 22 años por un ratito más. Todavía vivo en un departamento pequeño en una parte no tan lujosa de una ciudad mediana en los Estados Unidos. Todavía pago mi propia renta, todavía estudio, todavía trabajo en tecnología y todavía tengo una cuenta de ahorros que protejo como un dragón. Mi familia probablemente todavía cuenta cualquier versión de esta historia que los haga sentir mejor sobre ellos mismos. La diferencia ahora es que finalmente estoy contando mi versión también. Y tal vez esa es la verdadera rebelión aquí. No mudarse. No decir no, ni siquiera negarse a entregar el dinero. Es mirar a la gente que me enseñó a dudar de mi propia perspectiva y decir, no, esto pasó, e importó, y yo tengo derecho a decir lo que me hizo. Es elegir construir una vida donde mi valor no se mide por cuánto estoy dispuesta a perder por otras personas. Tal vez un día mis padres entiendan eso. Tal vez mi hermana lo haga, aunque no estoy aguantando la respiración. O tal vez se queden exactamente como son, y yo seguiré siendo la villana en su versión de los eventos. De cualquier modo, he terminado de vivir en una historia que yo no escribí. Si eso me hace terca, que así sea. Al menos esta vez, soy terca de mi propio lado. Hace poco, mi profesor le pidió a todos en la clase que escribieran una pieza corta sobre dónde nos veíamos en 5 años. La mayoría de la gente escribió sobre títulos de trabajo, ciudades a las que se querían mudar, ideas vagas de ser exitoso o tenerlo todo resuelto. Cuando abrí un documento en blanco, solo miré el cursor por un largo tiempo. Hace 5 años, si me hubieras hecho esa pregunta, te habría dado alguna respuesta ordenada que pensaba que mis padres querían escuchar. Algo sobre un trabajo respetable, una pareja respetable, tal vez vivir cerca de casa para poder ayudar. Mis sueños en ese entonces siempre estaban editados para su comodidad, como si les estuviera entregando un borrador y esperando correcciones con pluma roja. Esta vez, escribí sobre querer un lugar pequeño con buena luz y estantes que construí yo misma, incluso si están un poco chuecos. Escribí sobre tener clientes que me paguen porque confían en mi trabajo, no porque me están haciendo un favor. Escribí sobre despertar en mis días libres y decidir, sin culpa, si llamo a mi familia, veo a mis amigos, o simplemente me quedo en casa en pijama viendo algo estúpido mientras como cereal de la caja. No mencioné a mis padres en esa pieza. No mencioné a mi hermana. Por una vez, mi futuro no orbitaba alrededor de sus reacciones. Cuando lo leí en voz alta en clase, mi voz tembló un poco en la parte de elegir el descanso sin culpa. Un par de personas asintieron de esa forma que dice, sí, igual. Después, una chica que apenas conocía se acercó a mí y dijo, me gustó lo que escribiste. Mi mamá piensa que soy egoísta por no querer mudarme de regreso a casa después de la graduación. Fue lindo escuchar a alguien más decirlo en voz alta. No somos mejores amigas ahora ni nada, pero se sintió como una pieza diminuta de comunidad en un mundo donde la familia a veces se siente como un idioma extranjero que no hablo bien. Todavía hay días en que resbalo. Días en que mi madre llama y contesto al primer timbre porque mi estómago cae y mi cerebro va directo a ¿qué tal si algo terrible pasó y es mi culpa de alguna manera? Días en que escucho que mi sobrina tuvo una presentación escolar y no fui invitada, y el viejo impulso se enciende de manejar al otro lado de la ciudad y aparecer de todos modos, solo para probar que me importa. Días en que miro mi saldo del banco y pienso en cuánto más dinero podría haber ahorrado si me hubiera quedado, si hubiera cedido solo esa vez. Luego recuerdo que nunca iba a ser solo una vez. La gente que está acostumbrada a que sangres por ellos no se satisface de repente después de una última cortada. Se acostumbran a la idea de que siempre abrirás la vena de nuevo si preguntan en el tono correcto. Alejarme no los arregló mágicamente, pero sí detuvo el sangrado de mi lado. Eso tiene que contar para algo. Así que sí, todavía dudo de mí misma. Todavía explico de más a veces. Todavía redacto mensajes largos a mi madre en mi app de notas, y luego los borro porque sé que en realidad solo estoy tratando de ganar una discusión en la que ella ni siquiera está en el cuarto. Sanar, resulta, no es una línea recta. Es más como mal código que sigues refactorizando. Arreglas un bug y otro aparece en un archivo diferente.
Sigues adelante de todos modos porque el programa corre un poco más suave cada vez. Si me conocieras ahora en alguna cafetería random y empezáramos a hablar, probablemente no adivinarías nada de esto desde afuera. Solo verías a una mujer en sus tempranos 20s con una laptop cubierta de stickers genéricos, bebiendo algo demasiado dulce, hablando de fechas límites y proyectos en grupo, y cómo el sistema de autobuses no tiene sentido. ¿No sabrías que una vez se paró en un pasillo escuchando a sus padres hablar de sus ahorros como un billete de lotería ganador? ¿No sabrías que dijo que no y vio toda su vida inclinarse sobre su eje? Pero yo lo sabría. Y eso es suficiente por ahora.